Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes. Ante todo, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, perfecto. Buenas noches a todos los hermanos, amigos presentes. Quiero pasar rápidamente saludando a Junior Osorio allá desde Venezuela, Gabriel Pereira en Argentina, Robert Cabrera en Colombia, María Antonieta en República Dominicana, Olguita, bienvenida, Cecilia y Javier, Ruth, doña Frances Kaminsky allá en New Jersey, a los tiempos, doña Frances, bienvenida. Vanessa Rossi allá en Buenos Aires, Argentina, Luis Martínez, bienvenido Luis, Kevin, Rosa, Marta, Ferney, Dani, Wilmer, Mari, Lorena Troncoso, José Jara y Erika. Y también quiero mandar un abrazo y un saludo a la distancia a Francisco Herreño, Marisol Mora aquí en New Jersey. Y para todos los que se están conectando y van a ver esta transmisión por diferido, quiero pasar rápidamente el audio para mi hermano Gabriel. Gabriel, nos regalas la oración de esta noche. Bienvenido. Bendito Padre, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre. Señor Padre Todopoderoso, tú eres el que pone todas las cosas en nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo que estamos apartando para ti, para conocer tu palabra, para poder compartir con mis hermanos este tiempo, Señor, de compartir de ti, Señor, de buscarte, de estar cerca tuyo. Te damos gracias por este privilegio de poder hacerlo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas y te damos gracias por todas las que vas a hacer. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos, Padre, en esta hora estés dando luz, paz, entendimiento, discernimiento, Señor, a nuestro hermano que nos va a compartir la palabra del día de hoy. Señor, que esa palabra llegue a nuestros corazones y quede plantada, Señor, y siga brotando para poder compartirlo a los demás. Señor, en esta hora oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mis hermanos, trajeron sus Biblias, por favor, tengan sus Biblias a la mano. En el Zoom anterior habíamos hablado sobre Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1 versículo 11, el cual menciona el texto, los cuales también les dijeron, estos son los dos ángeles que se le apareció a la multitud que estaba mirando a nuestro Señor Jesucristo ascender a los cielos, y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Habíamos también visto cuáles van a ser los detalles, los detalles que tienen que pasar, o las circunstancias que tienen que pasar en el momento de su segunda venida. Habíamos hablado también de que hay posturas, de las cuales tenemos la postura pretribulacional, los que mencionan de que va a haber un rapto antes de la gran tribulación, otros que mencionan de un rapto a la mitad de la gran tribulación, y lo que la Biblia menciona, el cual es un rapto al final de la gran tribulación. Es respetable las tres posturas porque igual es un tema secundario, no es un tema ortodoxo doctrinal. Lo que sí es ortodoxo doctrinal es que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez y viene por su novia, la iglesia, o la Israel que realmente quiso Dios desde el inicio, la Israel espiritual, la que son circuncidadas del corazón, las que tienen escritas todos sus mandamientos aquí en el corazón, acorde con el libro de Jeremías. Nosotros vamos ahora a avanzar al siguiente texto. Vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 20. De pronto, Junior, nos ayudas. Lo pongo en pantalla igual para los hermanos. Junior, ¿estás ahí? Sí. Ahí. Ok. Es que te veía como estatua. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 20. Y lo pongo también en pantalla para los hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Un saludo para Adriana Guerrero. Bendiciones. Muy bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados,
subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el espíritu de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Amén, amén, amén. Permítame un segundo que no veo la transmisión acá. Permítame un segundo, por favor. Ok, ahí estamos. Ahora sí. Entonces, vamos al versículo, vamos a hacer el análisis y la exégesis de este lindo texto. Nosotros tenemos en el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los discípulos habían recibido una instrucción previamente, el cual era: tienen que estar en Jerusalén. Aparte de que ellos querían ya buscar al sucesor, ya vamos a ver más adelante cuáles eran los requisitos para hacer la sucesión del apostolado, porque Judas, recordamos que ya no estaba. También existía la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veremos más adelante en capítulo 2. Menciona el texto: camino de un día de reposo. Esto en el contexto histórico cultural de los judíos, un día de reposo, pues ya lo consideraban. Cuando mencionaban este término, un día de reposo, estaban hablando de que son 2000 codos, que era la medida que ellos usaban. ¿Y qué significaba 900 metros? 2000 codos o 900 metros era prácticamente, acuérdense que para ellos el día de reposo, pues ellos no podían hacer prácticamente nada en la cultura judía. Ellos no podían hacer absolutamente nada, no podían pasar más allá de los 2000 codos si es que se querían ir a hacer ciertas acciones de su día a día, ¿no? Por ejemplo, que se le caía una ovejita por acá, que tenía sed la ovejita. Ellos, mientras estuviera dentro de los 2000 codos, pues ellos iban y socorrían a la ovejita para darles agua o cosas por el estilo, o alimento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos no podían pasar más allá de estos 2000 codos, o sea, los 900 metros. Más o menos esto era la distancia que había entre el Monte de los Olivos hacia la entrada de Jerusalén. Por eso es que ellos se hizo muy común hasta el día de hoy, pues el tema de ¿y cuánto demora ir de aquí para allá? Eso es un día de reposo. Ya sabemos, 2000 codos o son 900 metros. Seguimos leyendo versículo 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Cuando menciona, note algo que menciona la escritura. Está hablando del aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? Era pues, para ponerlo en contexto, ¿no? Las mayorías de las casas en aquel tiempo siempre tenían su primer piso donde todos pues habitaban, y tenían siempre un primer piso alto o un segundo piso para
las personas pues que están de este lado, ¿no? En Estados Unidos no existe planta baja, eso no existe. Lo que existe es el primer piso y ahí automáticamente viene el segundo piso después del primero. No existe planta baja. Entonces, después del primer piso, en el contexto, en el contexto en aquel entonces, tenemos el primer piso y en el siguiente piso acostumbraban a construir un espacio para cuando venían personas desde afuera, venían extranjeros, ellos eran muy hospitalarios. Entonces, eso, curioso el dato, ¿no? Las escrituras nos menciona que nosotros también no nos debemos olvidar de ser hospitalarios, porque muchos de ellos, muchos de nosotros hemos, sin darnos cuenta, hospedado ángeles, dice la escritura. No nos olvidemos de ese tema. Ahora, vamos al siguiente versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, atento con esto, y con sus hermanos. Para los amigos católicos, para los amigos católicos romanos, ellos consideran que María, ella nunca tuvo hijos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos textos que desmienten esto. De hecho, lo podemos corroborar en Mateo capítulo 13, versículo 55, Marcos 3:31, si quieren lo van anotando, eso lo pueden ya ver más adelante en sus devocionales. Marcos 6:33, Juan 7, del 3 al 4. Y curioso el dato, que en Juan capítulo 7, versículo 5, esto sí quisiera que por favor vayamos rápidamente. Juan capítulo 7, versículo 5, nótese un dato muy importante. Juan capítulo 7, versículo 5. De pronto Dani Mejías, bienvenido Dani Mejías del canal Con Contexto. Bienvenido. Bendiciones, mis hermanos. Juan capítulo 7, versículo 5. Correcto. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No, Juan capítulo 7, No, versículo 5. me fui a Lucas, disculpa. Ya, ok. Por ahí mismo está mi hermano, por ahí mismo está. Sí, aquí lo tengo. Juan 7, 5. Ok. Juan 7, 5, correcto. Y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué impresionante detalle. Ni aún los hermanos carnales de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablo carnales me refiero a hermanos de sangre, no, recordemos que no existe tal cosa como cristianos carnales, cristianos mundanos, eso no existe. Y les recomiendo el canal Con Contexto para que vean más adelante ese video que va a salir quizás la próxima semana. Ni aún sus hermanos, está hablando de nuestro Señor, siguiendo la línea del contexto, ¿no? Ni aún sus hermanos creían en él. Qué curioso el dato, ni aún sus hermanos. Nosotros hemos escuchado, es muy común que en este tiempo se utiliza mucho el texto de Hechos capítulo 16, versículo 31, el cual dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mis hermanos, el texto que acabamos de leer, que acaba de leer mi hermano Dani, Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este texto nos trae a la luz de que la salvación es un tema personal, individual, no es un tema colectivo. No es porque yo soy cristiano y doña Evelyn, mi esposa, si ella es asesina, una suposición, si ella es asesina, si ella es mentirosa, si ella se deleita en el pecado, le gusta hacer maldades, basta con que yo sea cristiano y ya basado en la mala interpretación de Hechos capítulo 16, versículo 31, toda mi familia va a ser salvo. Va a ser salvo incluso hasta un hermano que no es hermano de sangre, sino que fue adoptado y de paso es musulmán. También va a ser salvo. Eso no es correcto. Esa es una mala interpretación de Hechos capítulo 16, versículo 31. Tenemos que leer todo el contexto para entender cuál
cuál en sí es la aplicación de este texto. Entonces, Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, ¿cuándo creyeron los hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Pues cuando fue levantado hacia el cielo. De hecho, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, llegó a ser pastor de la iglesia de Jerusalén. Dato curioso. Seguimos, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Miren lo que caracteriza a los cristianos. Miren lo que caracteriza. Oración y ruego. Ellos no es porque ya habían conocido a nuestro Señor Jesucristo, ya está. Yo ya soy salvo, no por creer, o sea, no porque nosotros hemos entendido las escrituras, nosotros ya, bueno, ya está, listo, que esto, que otro. Mis hermanos, hay ciertos detalles en nuestra vida, en el día a día, que nos demuestra que realmente nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Romanos 8:16 menciona claramente, y el Espíritu testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Corrobora eso o liga ese texto con Gálatas 5:22-23, el cual es el fruto del Espíritu Santo. Atento con eso, el fruto del Espíritu Santo. Como una persona, como ustedes identifican a una persona que verdaderamente es un cristiano, nacido de nuevo, fíjense por el fruto que menciona Gálatas 5:22-23, que de repente ustedes le dicen, oye, pero tú estás haciendo algo incorrecto. Y él ojo con esto, mansedumbre, no, mi hermano, permítame corregirlo, pero con la escritura. Ahí tú ves mansedumbre, que es el ceder el control de tus emociones a Dios, no actuar por impulso propio. No nos desviemos del tema, seguimos. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese. Aquí estamos viendo un Pedro lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Este Pedro que va a hablar aquí en este versículo es el mismo Pedro que caminó por el agua cuando iba a ver al Señor. Si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y caminó sobre el agua. Ese mismo Pedro fue el que predicó y se convirtieron aquel día 3,000. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, no es que va a perder la salvación. Ojo con eso, ya hemos hablado de ese tema. Romanos 8:35-39, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Pedro que caminó sobre el agua fue el mismo Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo cuando negó a nuestro Señor? Debemos hacernos seriamente esa pregunta. Volvemos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, el rey David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La escritura menciona, bueno, tenemos a 2 Judas, ¿no? Ahí dentro de los apóstoles. Uno era Judas Tadeo y el otro es Judas Iscariote. Cuando nosotros analizamos la persona de Judas, nosotros, bueno, el apodo de Iscariote pues viene del griego Sicarius. Y este apodo pues justamente era atribuido a Judas porque él venía de una porción de los judíos nacionalistas, políticos nacionalistas, que eran siempre le hacían la contra pues a todos los romanos. De ahí viene la palabra sicarius, que nosotros lo conocemos como sicario. Ese era el apodo de él. Judas Iscariote lo vende a nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos Judas Iscariote en este tiempo tenemos? ¿Cuántas personas en este tiempo conocen la verdad? ¿Saben qué es lo que hay que hacer?
saben que Jesucristo es la verdad, no es que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Y en lugar de compartir el mensaje, lo trafican. Es muy común, es muy común. Obviamente es algo que ya estaba escrito, pues que se levantarán lobos rapaces, vestidos de ovejas, que no perdonarán el rebaño. Obviamente todo esto estaba escrito. Hay demasiado Judas Iscariote en este tiempo, incluso en medio de la misma iglesia, que están viendo cómo, en qué momento entrar, en qué momento meterle la puñalada y darle después un beso en la mejilla y decirle: maestro, mira, tú sabes, así son los negocios. ¿Cuántos autoproclamados apóstoles en este tiempo? Que sabemos pues que no existen los apóstoles en este tiempo. ¿Cuántos autoproclamados apóstoles en este tiempo lo único que revela es ser Judas Iscariote? Hay muchísimos. Usted quiere saber cuando un apóstol es un falso apóstol, es sencillo. Se hace llamar apóstol. Ese es el primer síntoma. Usted quiere saber si un profeta es un falso profeta, se hace llamar profeta. Sencillo. Y de paso hay que recordarle Lucas 16:16 que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Si usted quiere reconocer una persona feminista en una iglesia, se hace llamar pastora. Debemos tener mucho cuidado porque también están metidos dentro de la misma iglesia incluso. Pero bueno, seguimos. Nos quedamos en versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Mira, analiza ese dato. Judas Iscariote también caminó con nuestro Señor. Judas Iscariote también compartió con los otros 11 apóstoles. Mas sin embargo, no porque caminó con el Señor, no porque sabía la escritura de pronto al revés y al derecho, garantizaba que realmente era una persona pues que verdaderamente había nacido de nuevo. De hecho, si nosotros nos vamos a Juan capítulo 17, versículo 12, menciona, no sé si lo quiera leer Juan Osorio, por favor. Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira qué interesante. Cuando estaba en el mundo, imagínate, el Señor Jesucristo orando al Padre Celestial. Cuando estaba en el mundo, oraba por ellos para que los guarden su nombre. Habíamos visto en el Zoom anterior que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y no es que nos va a sacar del mundo el Creador. El mismo Señor Jesucristo pidió por los apóstoles no que los saque de este mundo. A Noé tampoco, cuando vino el diluvio, tampoco los sacó de este mundo, sino que le dijo: Padre, guárdalos, le dijo el Señor, en este caso con los apóstoles. Le pidió en oración: guárdalos. De igual manera, nosotros estamos siendo guardados por la mano de nuestro Señor. Y cuando digo la mano de nuestro Señor, no lo piensen literalmente para que no me hagan un cara a cara o saquen un zoom más adelante. Cuando menciono que somos guardados por nuestro Señor o por la mano de nuestro Señor, pues estoy hablando metafóricamente. Somos guardados por el Señor. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las tribulaciones, que la iglesia siempre ha pasado tribulaciones, somos guardados por Él. Cuando estaba en el mundo yo oraba, dice nuestro Señor. Ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Excepto, mira cómo lo llama, el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Esa pequeña frase, para que la escritura se cumpliese, tumba, manda al piso ese pensamiento o esa ideología equivocada de que Judas perdió la salvación. Mis hermanos, iglesia,
Judas nunca perdió algo que nunca tuvo. Nunca perdió algo que nunca tuvo. Mi hermano, se pierde la salvación, usted no va a perder algo que nunca lo ha tenido. Hablo para las personas que pues o no han nacido de nuevo y nunca nacerán de nuevo, o no han nacido de nuevo pero más adelante nacerán de nuevo. Solo Dios sabe cuándo es el momento que le toca a cada quien. Por eso debemos orar acorde a 2 Timoteo 2:25. Cuando estaba en el mundo, oraba por ellos y le pedía que los guardase, decía el Señor. Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muchos conocerán el mensaje de salvación. Muchos conocerán que Jesucristo es el Señor. Muchos se van a agarrar, inclusive de Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Ya me estoy muriendo, déjame decir. A ver, repite conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Muchos inclusive harán ese vatologeo, van a repeticiones. Pero eso no te garantiza de que eres un salvo. Retomando el tema de Judas siendo apóstol, que conocía la escritura, claro, que conocía al Señor en persona. Si nosotros, ¿en cuánto podemos aprender de las escrituras en un mes? Imagínense que Judas caminó 3 años con nuestro Señor mientras estaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en todo su apogeo. ¿Cuánto tuvo que haber aprendido Judas? Mas sin embargo no estaba considerado para salvación. Para que nos demos cuenta que podemos tener conocimiento de las escrituras, que es una cosa, como los fariseos, que se sabían la ley, pero eso no garantiza que estés salvo. A excepción de ciertas personas por ahí, por ejemplo, Nicodemo, Juan capítulo 3, que tuvo un encuentro cara a cara con nuestro Señor y el Señor le explicó al detalle el nuevo nacimiento. Judas, apóstol, nunca perdió la salvación, porque nunca fue considerado para salvación. Mi hermano, para y entonces, ¿cómo podemos garantizar de que los apóstoles de este tiempo son salvos o no son salvos? Espérense un ratito. Vamos por parte. Por favor, cierren los micrófonos las personas que están con el micrófono abierto. Hay 3 requisitos básicos para poder identificar un apóstol. Los voy a poner en pantalla. Permítame un segundo para que las personas que están viendo la transmisión también lo vean. Ahí está, perfecto. Primer requisito, si quiere anótelo, apúntelo, luego lo corrobora, lo constata. Igual esta transmisión lo puede volver a ver más adelante. Primer requisito para haber sido apóstol. Por favor, compartan esta transmisión a todas las personas que están todavía metidos en estas iglesias entre comillas, que más bien son sinagogas de Satanás. Primer requisito, haber sido testigo ocular de Cristo Jesús después de su resurrección. Repito, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 22. Hechos capítulo 10, versículo del 39 al 41. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. Haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Imagínense, yo les hago la pregunta. Permítame regresar a la pantalla con usted. Ahí estamos. Yo les hago la pregunta. De todas estas personas que se autoproclaman en este tiempo apóstoles, ¿quién de ellos ha sido testigo ocular de Cristo después de la resurrección? Ninguno. El apóstol, por ahí hay un apóstol de Miami, Florida, Guillermo Maldonado, autoproclamado apóstol. Habíamos mencionado anteriormente que si queremos reconocer un falso apóstol, pues simple, se hace llamar apóstol. Primer requisito, haber sido testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Guillermo Maldonado, no sé, al menos que en años atrás haya sido raptado
arpaxo, la palabra en el original griego, como el apóstol Pablo haya sido tomado, sacado de esta tierra y haya visto al Señor, pero no, como que no dan los números, como que no cuadran. Segundo, vamos al segundo requisito para haber sido apóstol: poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 2. Hechos capítulo 1, versículo 5 al 8. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 4, 33. Hechos 5, 12. Hechos 8, 14. Segunda de Corintios 12, 12. Hebreos capítulo 2, versículo del 3 al 4. Repito, el segundo requisito para haber sido apóstol: poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Recuerdan que hubo la comunidad apostólica, ¿no? Y de hecho la escritura dice: y estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios y esto y el otro, y si que pisaren con el pie a una serpiente y se los muerden y que no van a morir, y que si se toman cosa mortífera, hay otros que especifican, dicen que si toman veneno no van a morir. Claro, y hay un detalle, esto es un detalle muy importante. Es muy común escuchar este tema de que yo soy apóstol, que el apóstol, mira, va a predicar el apóstol aquí en la esquina de mi casa, el apóstol, no sé, Francisco Mejías, perdóname Dani, es un ejemplo, el apóstol Panchito Mejía, bueno, va a predicar y mira, y hace milagros, pero la escritura dice claramente que los judíos piden milagros, los judíos pedían milagros, pero nosotros predicamos a un Cristo vivo. De hecho, en Lucas capítulo 16, del 19 al 32, cuando menciona la parábola, no es parábola, es una historia real, porque las parábolas no utilizan nombres ni tantos detalles. Lucas 16, del 19 al 32, cuando habla nuestro Señor Jesucristo mismo, hablando de Rico y Lázaro, vemos en la parte final, le dice el rico: Padre Abraham, mira, envía a alguien para que le predique en mi casa, para que crean. ¿Y cuál fue la respuesta que le dijo Abraham? Ellos tienen la ley y los profetas. Ellos tienen la ley y los profetas. ¿Nosotros qué tenemos, por cierto? Ya tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas en tiempos anteriores, Antiguo Testamento, en este tiempo nos habla por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ya el canon está cerrado, 66 libros cerrados que conforman la Escritura. De hecho, Apocalipsis menciona que nadie le puede agregar ni quitar. Padre Abraham le dice: ahí tienen pues la ley y los profetas. Si ellos pues ni siquiera se toman la paciencia de antes de ir a dormir, voy a leer por lo menos una horita. Estoy cansado. Todos trabajamos, todos nos cansamos, todos necesitamos también, así como necesitamos respirar, necesitamos de las Escrituras, necesitamos hacer nuestro devocional. Ahí tienen la ley y los profetas. Y si no le hace caso a la ley y los profetas, ni aunque se levante de medio de ustedes un muerto, van a creer. Ni aunque se levanten los muertos, van a creer. Y en este tiempo, unos milagros que a veces ya te pones a pensar, ¿no? Tú dices: wow, pero mira, noches de sanaciones y milagros. Tremendo. Que le hace crecer la mano. Wow. Una persona que tiene una pierna más grande que la otra. Y van en Ecuador, mi país natal, está plagado de esta apostolitis, plagado. Y hacen supuestos milagros. Y es que les encanta solamente leer la primera parte, pues. Milagros y sanaciones. Pero pregúntale pues,
¿Qué dice el capítulo 1, versículo 2 o el versículo 3 del libro de Ageo? Así, por citar cualquier texto. No saben ni siquiera identificar si el libro de Ageo está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de las Escrituras. Nosotros tenemos que basarnos a lo que dice las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos la palabra de Dios más profética. Y cuando habla de profética es porque hay profecías en esa palabra. En los 66 libros hay profecías que se han cumplido ya y siguen cumpliéndose. Y está por cumplirse también, por si acaso. Una de las profecías, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes quieren ver un milagro? ¿Ustedes quieren verdaderamente ver un milagro? Bueno, comparen su vida. Ustedes que están escuchando, están viendo esta transmisión. Comparen, voy a hablar por mí. Comparemos el David Silva de hace 15 años atrás. ¿Cuáles eran los deseos de mi corazón? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón en este tiempo? Ahora sí voy a tomar a mi hermano Dani de ejemplo. Comparemos el Dani de hace 15 años atrás y comparemos con el Dani de este tiempo. ¿Cuáles son las prioridades de mi hermano Dani? Mi hermano, estoy preocupado porque la gente está malinterpretando todo Israel será salvo. Ya pues hermano, hagamos un video, un contexto, algo. Movámonos, sí, dale, aquí vamos. Esa es la preocupación del cristiano. ¿Cómo creativamente utilizo todos esos dones que nuestro Padre Celestial, mediante su Santo Espíritu, nos ha dado nos ha equipado, ¿para qué? Para llevar el mensaje de salvación a las personas que no conocen? Sea testigo de Jehová, una secta, sea adventista del séptimo día, otra secta, sean hablo bajito, sean musulmanes, por mis vecinos. Nosotros cómo manejamos ese talento, ese don, esa creatividad que Dios nos ha dado para llevar el mensaje. Esa es la preocupación del cristiano en este tiempo. Esa es la preocupación. Y no está pensando en, bueno, ¿y será que de pronto tengo un problema en los ojos y de pronto me voy a visitar al apóstol de aquí a la vuelta de mi casa para ver si me hace, por si acaso, ¿no?, un disparo al aire? Así, vamos a ver si es que de pronto me sana. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Los judíos, ¿qué pedían? Los judíos pedían señales. Los judíos pedían conocimiento, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como cristianos predicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra prioridad. Y no es que tampoco lo hacemos porque, otra vez ya es el Zoom de los jueves. Uy, de paso no está el hermano Albertito. De paso nuestro hermano Edgar tampoco está el día de hoy. Ya, qué mal. No, ya me toca otra vez predicar. Ya, bueno, ya ni modo. No, mis hermanos, nosotros predicamos porque nos encanta, porque nos gusta, porque nos mueve, porque Dios pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Que no somos perfectos, por supuesto que no somos perfectos. Pero recuerden Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra. Acuérdense, el que comenzó la buena obra. El que hace la obra no somos nosotros. El que hace la obra es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos impulsa, nos lleva. Y vamos ahí. Sin miedo. Más adelante veremos el video, la diferencia entre dunamis y exousia. Esa dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, para salir a predicar. No, mi hermano, pero es que ahí ese barrio es de judíos ortodoxos. No te van a escuchar. No me importa. Nosotros solo somos sembradores de la semilla. Quien realmente convence de pecado es el Espíritu Santo. Y yo no voy a tomar su lugar. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Entonces, seguimos. Nos quedamos en versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Está hablando de Judas. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Está hablando de Judas, para seguir el hilo del texto, ¿no? Y todas sus entrañas
se derramaron. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia para una persona morir de tal forma! Ahora, todos sabemos que vamos a morir. Todos vamos a morir tarde o temprano, a menos que nuestro Señor Jesucristo aparezca, pues, y nos vayamos con Él. Pero morir de esa forma, mediante un suicidio, se colgó, pum, se derramó. De hecho, hay tenemos a Papías. Hay unos escritos de Papías que, bueno, Papías, para el que no conoce quién fue Papías, fue un obispo en el antiguo, en los primeros siglos. Él había mencionado que que Judas, a lo que se había colgado, falló en el intento del suicidio, pero sí se cayó y empezó a hincharse y empezó prácticamente a morirse lentamente. En los escritos de Papías, a morir lentamente, y de ahí viene la palabra necrosis, que son todas sus células y su tejido que se van muriendo. Eso queda para investigación, para las personas pues que tienen ahí un tiempito, investiguen. ¿Qué decía Papías en el año 130 después de Cristo? Eso para que lo investiguen. Sea como sea que haya muerto Judas, qué trágica muerte. Y hay algo peor que morir así. Yo siempre le digo a mi hermano Dani, cuando estamos pensando en hacer los videos con contexto o algo, la persona que nace 2 veces va a morir una sola vez. Y la persona que nace una vez va a morir 2 veces. Pónganse a pensar, si una persona nacemos, y luego viene el nuevo nacimiento, pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a morir una sola vez, a menos que el Señor venga. Pero la persona que solo nació una vez, pero nunca conoció al Señor, va a morir 2 veces. ¿Qué peor cosa será que morir sin nuestro Señor Jesucristo, sin haberlo conocido? Es triste. Y las iglesias actuales todavía tienen gente metida en estas iglesias, mega iglesias donde está la fiebre de la apostolitis. Es increíble cómo todavía hay gente que creen que le pueden machacar o pisar la cabeza al diablo por falta de conocimiento de las escrituras. Es increíble. No conocen lo que es la palabra neopentecostalismo. No conocen las doctrinas de la gracia. Y es triste. Y justamente por eso, mis hermanos, tenemos que orar. Primera parte, tenemos que orar por ellos. Segunda de Timoteo 2:25. Acorde a las escrituras. Por si Dios les abre el entendimiento. Primera parte. Segundo, tenemos que llevarle el mensaje. Llevarle. No, mi hermano, ese de ahí es de la secta Aemimpu. O ese es de la secta de los neopentecostales, de los que te abren el cielo y derraman bendiciones. No me importa. Nosotros tenemos que predicar la palabra, llevarle el mensaje, la semilla, la cual es la palabra de Dios. No es, por si acaso, venga y pacte con la semilla. Esto no, eso es otra cosa. Eso es una concepción torcida en el neopentecostalismo. ¿Qué nos importa si nos rechazan el mensaje? Nosotros a lo que nos compete. Y con alegría. Y cuando una de estas personas diga, oye, mira, me he dado cuenta que es verdad lo que tú dices. Es verdad. Es que yo no lo digo, eso está en la escritura. Mira lo que dice aquí. El que viene detrás de mí, el texto de Mateo, ¿no? El cual no soy digno de atar su calzado. Ese viene pues a bautizar con el Espíritu Santo para los salvos, considerados desde antes de la fundación del mundo. Y con fuego.
O sea, por método de Descartes. O te bautiza con lo uno o te bautiza con lo otro. No, es que eso es una herejía. No, que no, eso no es así. ¿Cuántos insultos hemos recibido por esos posts que subimos ahí en la página de Biblia Libre? Eso es una herejía. No, es que el Espíritu Santo sí bautiza con fuego. Mis hermanos, leamos el contexto. Es más, ni siquiera ponemos yo opino, yo pienso, a lo mejor, tal vez, ni siquiera mencionamos eso. Solamente ponemos el texto. Versículo tal, capítulo tal, versículo tal, ta. Y no ponemos el texto ahí nomás, sino que ponemos el texto anterior y el texto siguiente. Y la lluvia de insultos. La lluvia de insultos. Porque es difícil. Es difícil cuando una persona por el corazón entenebrecido. Es difícil sacar ese concepto errado durante mucho tiempo por tradición o lo que sea. Conozco gente que lleva 40, incluso en la familia, en mi familia, 40 años en el evangelio y todavía creen que pueden machacarle la cabeza al diablo. Háganme el favor, porque les encanta leer y recibiréis poder, y que si es que y grandes señales harán y milagros, pero no leen más abajito, ¿no? Más abajito, porque hay que leer todo el texto completo, donde menciona que si tomase cosa mortífera no morirá. Los reto, pues. Los reto a todos estos que se hacen llamar apóstoles a que tomen cosas mortíferas, para ver si el equivocado somos nosotros. Si la escritura se equivocó. Los reto a que tomen cosas mortíferas, a ver si sobreviven. Y si sobreviven, bueno, pues habría que volver a leer las escrituras. De pronto por ahí nos falló algún texto, un contexto. Las escrituras, parte de los detalles de la escritura es que es inerrante e infalible. Tercer requisito para haber sido apóstol. Haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Repito, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 14. Lucas capítulo 6, versículo 13. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos 1:24. Hechos 10:41. Gálatas 1:1. Haber sido escogido por el mismísimo Señor. Imagínense, ¿quién de estos actuales ha sido escogido por nuestro Señor Jesucristo? Es que tuve una revelación, es que tuve un sueño, y solo pasan soñando, pero no sabe dónde se encuentra, si en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el cantar de los cantares. Te abren los cielos, pero no, si tú le preguntas, ok, podemos hacer una exégesis del tema, por ejemplo, no sé, un tema, el del fuego del Espíritu Santo, por ejemplo. Todo torcido, porque el corazón del ser humano es entenebrecido, que ya es distinto cuando ya nuestro Señor cuando el Espíritu Santo pasa a morar en la vida del creyente. Ya las prioridades, ya el pecado nos duele, pues. Ya no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Ya no vamos a decir, Dios me dijo. Ya nos duele. Ya caminamos de una manera diferente. Empezamos a crecer espiritualmente. Existe un fenómeno llamado metanoia, que es apuntar o empezar a mirar a otro lado, ya apuntar a las cosas celestiales. El libro de Hebreos, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero no la fe esa que en la secta G2 se confunden. Eso es deseo torcido del corazón. Yo tengo fe que voy a conseguir una mujer nueva. Hoy, y la que tienes actualmente, no, pues que ya está gordita. No. La fe salvadora. Los ojos en Cristo. Apuntando siempre a la cruz. Se cae el mundo a pedazos. A Dani se le cae el mundo a pedazos. No me importa.
que no hay mañana para pagar la renta o no hay mañana para almorzar. No importa, el Señor provee. Nosotros a lo que nos compete, llevar el mensaje. El Señor tiene cuidado de los suyos. Que Él permite en algunos casos, porque es que eso, mi hermano, y lo hablo por mí, es que somos necios a veces. Somos necios. A veces somos tercos. No nos justificamos porque estamos en la carne. No nos justificamos. Pablo el apóstol peleaba con su propia carne. Que vamos algún día a cambiar de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Claro que sí, eso está escrito. Y atento con esto, que esto se viene para un video con contexto. Pero es que sin santidad nadie verá a Dios. Sí, eso es bíblico, eso está escrito. Pero no es el intento de nosotros caminar en santidad, es el Señor trabajando en nuestras vidas mediante su Santo Espíritu. Porque vamos a ser transformados. Claro que vamos a ver al Señor, lo que pues hemos nacido nuevo. Romanos 5, del 1 al 3, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Y cuando seamos cambiados de este cuerpo corrupto a incorruptible, ya pues un cuerpo de gloria, pues obviamente vamos a ver al Señor ya siendo santos. No, pero es que tienes que desde aquí ser santo. Caramba, amigos legalistas, por favor, no torzamos las escrituras. Seguimos leyendo al siguiente versículo. Versículo 18. Pues, está hablando de Judas, para seguir la línea. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Un saludo para Ana Patricia Grullón, que nos está viendo, y para Nelly Rojas. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama. Luego veremos más adelante qué significa Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y en el versículo 20 tenemos: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es lindo ver cómo bueno, ya entendemos que es una profecía, que un profeta, pues lo que mencionaba, una profecía, etcétera, etcétera, menciona algo el día de hoy y en aquel tiempo, bueno, en el Antiguo Testamento mencionaba algo hoy y de aquí a tanto tiempo se cumple a la perfección, con punto y coma y con detalles. Es increíble. Ahora, tenemos que ya vimos los requisitos para ser apóstol. Tenían que escoger a Matías y ellos usaron el Urim y el Tumim, que era como antes, pues echaban suerte y todo esto, pero venían pues los sacerdotes, levitas, y ellos oraban y decían: queremos que sea tu voluntad, esto, lo otro, aquello. Pregunto, en este tiempo nosotros debemos usar el Urim y el Tumim, que ya hay iglesias, entre comillas iglesias, que lo están usando. Hay prácticas judaizantes que a este tiempo todavía están usando están haciendo este tipo de prácticas. Que toca el shofar, que usa el Urim y el Tumim, que la danza profética, que la danza, todo este tipo de cosas. Lo único que le falta nada más es que cuando tengan un pecado, por ejemplo, de inmoralidad en su hogar, solo le falta llevar un corderito y matarlo ahí en frente del pastor. Y algunos hasta le dicen, pasen adelante, pasen al altar, así le dicen, pasen al altar, como que fueran a sacrificar, como que van a sacrificar un animal. Es muy común. Entonces, ¿podemos nosotros hacer este tipo de actividades judías a este tiempo? Por supuesto que no. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra que apuntaba
a nuestro Señor. Y todo se cumplió en Él. Que la fiesta, que el Yom Kippur, que el Passover, no sé, doña Frances, el Passover en español, perdóneme, que se me olvida. Que la fiesta de los panes sin levadura, y bueno, todas estas fiestas, todas estas tradiciones, incluso el día de reposo, Éxodo 28, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, que el Shabbat, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que tú quieras. Pero sabemos que hay dos pueblos a lo largo de la historia de las Escrituras: los judíos y gentiles. Judíos los que nacieron en Israel, y los gentiles los que nacieron fuera de la Israel étnica, física, del país. Que más adelante, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los dos pueblos hizo uno, etcétera, etcétera. Y de paso, Pablo en el libro de Romanos menciona pues que no todo el que dice ser judío desciende de Abraham, ni es judío tampoco, porque los que son realmente judíos son los que son por fe. ¿Y quiénes son los que tienen fe? Pues obviamente los cristianos, porque hemos nacido de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí alguien tiene una pregunta. Vamos a hacer interactivo esto para que mi hermano Gabriel, por favor, bienvenido. No, está bien claro lo que está exponiendo, hermano. Hay un Israel dentro de Israel, Romanos 6, 9, 6. Está el Israel étnico y el Israel espiritual. Y está bien claro. Damos gracias por la palabra. Entonces, ahí vamos a la conclusión. Entonces usaron el Urim y el Tumim. Echaron suerte, dice la Escritura, y la suerte cayó para Matías. La suerte cayó en Matías. Y hay una controversia ahí, ¿no? Entre los reformados, y que por acá, y entre los otros grupos por acá. Unos mencionan que Matías es el 12º apóstol. Otros mencionan que fue Pablo. Lo que sí menciona la Escritura es que en Apocalipsis es que en la Nueva Jerusalén, que un muro y todo, claro, más adelante hemos de ver qué representa realmente la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y etcétera, etcétera, etcétera. Y está el nombre de los 12 apóstoles. Hagámonos pues la pregunta: ¿y qué hacemos con todos los 3.800.450 apóstoles o autoproclamados apóstoles de este tiempo? Si la Escritura en Apocalipsis solamente menciona, y les digo el texto, les menciono el texto para que lo tengan ahí de referencia. Ay, Apocalipsis, bueno, les debo el texto. Bueno, lo que sí les puedo decir es que ninguno de todos estos autoproclamados apóstoles van a estar allá. No están sus nombres por ningún lado. Los requisitos para haber sido apóstol no cuadran. Escogieron a Matías. Algunos dicen que se adelantaron, porque había una orden, ¿no? Vayan a Jerusalén y esperen, porque había una promesa que vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el capítulo 2, la venida, el día de Pentecostés. Hoy terminamos con el capítulo 1, pero había esa promesa, la venida del Espíritu Santo, oficialmente. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Unos dicen que él es el 12º apóstol, otros dicen que es Pablo. De hecho, Pablo se considera un apóstol abortivo, el último. Revisando y bueno, tomando en consideración de que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, tipo y sombra del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Los 12 apóstoles pues representan las 12 tribus de Israel. De hecho, Pablo era como que el apóstol de los gentiles. Ahora, unos dirán, pero mi hermano, pero echaron el Urim y el Tumim. Hagamos lo mismo pues en este tiempo para tomar nuestras decisiones. Mi hermano, está la Escritura. No torzamos las Escrituras. Proverbios
Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mas de Jehová es la decisión. Nos podemos parar de cabeza. Yo voy a echar suerte, los dados, y me paro de cabeza, lo que quiera. Pero quien toma la decisión es Dios. Él es el soberano. Nosotros podemos llorarle, decirle, es que yo quiero que esto pase, yo quiero hacer esto o aquello. Nada, Él toma la decisión. Él tiene ya decretado todo desde la fundación del mundo. Ay, mis hermanos, pero entonces que hemos sido creados robots. Sí, nosotros tenemos capacidad de elegir. Podemos escoger tomar una Coca-Cola como poder tomar un café. Podemos escoger hacer lo que la gente quiere hacer en el ámbito aquí, abajo, en la tierra. Lo que no podemos hacer es escoger la salvación. Por la condición humana, caída, chueca, depravada, pecaminosa. Romanos 3, del día 18. No hay justo, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Alguien dice, no, pero es que en su libre albedrío usted se puede ir directo a la paila, directo al infierno, derechito. Un texto que quiero que lo tengan por ahí a la mano, Efesios 2:20, no sé si de pronto mi hermano Dani Mejías. Claro, mi hermano. Efesios 2:20, ¿no? Uh-huh. Y dice... Espere, que lo ponga en pantalla. Un ratito, mi hermano. Lo pongo en pantalla para que mis hermanos también lo vean y sepan de qué estamos hablando. Ahora sí, en pantalla está. Seguro, mi hermano. Así dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra, perdón? Recuérdanos y para que nos quede claro, para que esta noche podamos en nuestro devocional, antes de ir a dormir, nosotros, ahora lo entiendo, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y no sé si las personas que están en pantalla pueden alcanzar a ver el gráfico. Ahí está el gráfico, el cual tenemos la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el fundamento, que son los apóstoles y profetas. Los profetas para el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. En este tiempo ya no hay apóstoles porque eso era parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba fundamentando la iglesia primitiva, etcétera, 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 etcétera. Alguien me va a decir, sí, mi hermano, pero Efesios capítulo 4, versículo 11 menciona claramente que este es el texto. Mi hermano, este es el texto que lo utilizan para promover y para avalar la existencia de todos estos falsos apóstoles. Algunos le llaman apostólogos. Efesios 4:11, lo leo yo mismo. Y él mismo constituyó, note que está en pasado el verbo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nótese que pastores y maestros pues es una sola cosa. Bueno, les recomiendo el video de nuestro hermano Edgar en el canal Biblia Libre de Prédicas. Ahí explica claramente este texto, pero al detalle. Kai didaskalos en el original griego. Les recomiendo, tómense su tiempo. No hay nada que hacer en la tarde. Vamos a tener un devocional en la tarde. Qué lindo. Vamos. Ahí está el hermano Edgar. Mira qué bonito. Sí, es verdad. Son molestosos a veces los comerciales de, ¿cómo le llaman? De YouTube. Véanlo. Compartan. Denle like. Y él mismo, con Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó tiempo pasado, mientras se fundamentaba pues las bases, los cimientos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo pregunto, ¿podemos nosotros poner nuevos fundamentos o nuevas bases sobre sobre un edificio que ya está hecho? No podemos. No podemos. Entonces, si sabemos que no podemos hacer eso y adicionalmente tenemos requisitos para ser apóstol, y que la mayoría de los actuales autoproclamados apóstoles no cumplen, si ya tenemos en claro todo el panorama, poniendo ya sobre la mesa todos estos textos, yo pregunto, mis hermanos, ¿podemos nosotros ser insensibles ante una situación en donde vemos y conocemos personas que todavía siguen yendo a este tipo de iglesias? ¿Podemos ser insensibles? Si nosotros no somos sensibles a esta situación, porque, bueno, en algunos hay cristianos que todavía están metidos dentro de esta, pero más adelante abrirán los ojos por la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Pero mientras estén metidos en estas sinagogas de Satanás, van a sufrir consecuencias. Van a sufrir consecuencias en esta vida. Claro, más adelante nacerán de nuevo. Ellos no considerados para salvación más adelante. Y parece como que, oye, pero ese no es algo pero ni de broma. Mira, ese de abre los cielos, ese decreta, declara, etcétera, etcétera. Mi hermano, no nos podemos ni atar los cordones de nuestros zapatos y vamos a estar atando demonios. Que de paso no se someten a nosotros, ellos se someten a Jesucristo nuestro Señor. Mateo 28, 18. Él tiene toda la exousia, Él tiene toda la autoridad, el poder, la gloria, la alabanza. Él la tiene, no nosotros. Pero esta corriente que viene desde 1906 en la calle 302 de Azusa Street en Los Ángeles, California, donde un par de personas ultra inmorales, William Seymour y Charles Parham, con nombre y apellido, ultra inmorales, metieron esta herejía. Yo no sé qué es más hereje, si la fundadora o la creadora de los adventistas del séptimo día, Elena G. White, o el otro, ¿cómo se llama? El de los mormones, Joseph Smith, o el del movimiento, todo esto de Rabasai y todo esto que declaran, atan, desatan, William Seymour y Charles Parham. No sé quién es más inmoral. Debemos orar por las personas que están metidas, que están esperando un avivamiento, están esperando milagros, están esperando que le crezca la pierna al uno, al otro, están esperando, y vemos, y ya vas a ver, y sabes, y yo he escuchado, mis hermanos, gente, en este tiempo, yo he escuchado gente, incluso hasta en la familia, mira, en el ambiente espiritual en que me muevo, más adelante voy a orar, y se van a levantar los muertos. Mis hermanos, yo lo he escuchado, no tengo por qué mentirlo. Nos duele, nos entristece. ¿Saben por qué duele? ¿Por qué nos entristece? Primero, porque son familia. Y segundo, hagamos el siguiente experimento. Un encendedor, eso con el que encienden los papeles, no sé, para hacer la fogata, los asados. Un encendedor. Abran el encendedor, o sea, sáquenle la llama al encendedor, ¿no, verdad? Y pongan el dedo índice ahí, sobre la llama. Intenten tenerlo por lo menos un minuto sobre la llama. Y díganme si ustedes pueden aguantar. Por lo menos un minuto. Es imposible. Ahora imagínense la gente que va a arder por la eternidad. Y se van a acordar de estas palabras que estamos ahora predicando por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Que tenemos parte nosotros, mis hermanos, que el Señor no nos diga, oye, pero tú, sabiendo hacerlo el bien, sabiendo hacer lo correcto, has estado dejando de hacer esto. No seamos negligentes. Ya vimos la clase anterior también, la diferencia entre ser un negligente y gestionar, movernos, sacudirnos. No, pero es que no me van a querer allá donde en esa casa, porque ahí todos son neopentecostales, todos abren los cielos.
Todos hablan en lenguas angélicas, que ya sabemos que no existen lenguas angélicas. Solo prediquemos, llevemos la palabra. Es que usted, mi hermano, usted no tiene usted no se mueve en el Espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu nos va a llevar a toda verdad, dice la Escritura. El Espíritu nos va a llevar a toda verdad y nos va a convencer de pecado. Si antes nosotros éramos unos bocasucias, éramos unos irresponsables. Y esto va también para los padres que son irresponsables con sus hijos. Si antes no le pasamos la cuota, vamos a pasarle la mitad nomás. Ya, es igual yo no estoy con la madre de sus hijos. Pasemos, mi hermano. Lo importante no es serlo, no es parecerlo, sino también serlo. Tenemos que ser un testimonio vivo. Pablo decía, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que el mundo sepa, aunque nos cueste la vida, tenemos que ser buen testimonio, testificar de Cristo Jesús. Los cristianos del primer siglo, a ellos no les importaba perder su vida con tal de predicar a Cristo. Esteban fue el primero que debutó, diácono. También tenía la misión, ¿no?, de predicar. Cuando hablamos de apóstol, tenemos dos tipos, ¿no? Uno que es los apóstoles, oficio único de nuestro Señor Jesucristo, porque viene la palabra apostelos. Si quieren tener más claro el tema, el video de apóstoles de Biblia Libre, cómo ser un apóstol, les recomiendo. Pero el cargo en sí como apóstol no existe en este tiempo, porque para eso existían los requisitos. Que si lo vamos a ver a Matías, el nombre de Matías, perdón, o vamos a ver a Pablo, más adelante nos enteremos quién de los dos será. Eso es un misterio también. La Biblia nos da luces, ¿no? Hay una corriente que menciona que el Matías es el 12avo, porque representa a las 12 tribus de Israel para el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo ya entra ¿qué? Ya entra Pablo. Así que mis hermanos, sea quien vaya a estar allá como el 12avo apóstol, yo de verdad, honestamente, ya quisiera que venga el Señor y nos lleve y estemos en sus bodas y estemos ahí dándonos ese banquete con Él. Llegarnos a enterar, oye, y a la final, ¿quién fue el 12avo apóstol? ¿Quién fue? Unos dicen que se adelantaron, no esperaron. Vayan a Jerusalén y esperen que va a venir el Espíritu Santo oficialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Unos dicen que se adelantaron. Ahí la Escritura menciona que usaron el Urim y Turim. Hay muchos textos en la Biblia de las consecuencias del no saber esperar. ¿Se acuerdan de Abraham con Sara? Sara era estéril. Y se adelantó. Mira, es que yo no puedo. Ahí te doy a mi sierva. Agar en español. Ahí te doy a mi sierva. Tira para ver. Ahí nació Ismael. Se adelantaron. Y ahora ahí está. Mira, hasta el día de hoy. Hay países como Estados Unidos que todavía sufren ciertas consecuencias. No todos son así, cuidado. Así como hay malos judíos, hay malos ecuatorianos, hay malos argentinos, así como hay cristianos, hay también los que aparentan. Ojo con eso. Nosotros tenemos que ser testimonio vivo. Presentar nuestros cuerpos, sacrificio vivo. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, antes de saludarlos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos has brindado en esta noche de poder transmitir
tu mensaje. Se ha predicado tu palabra, Padre, porque así tú lo has querido. Perdona nuestras ofensas, perdónanos, Padre Santo, porque sabemos que nosotros somos pecadores y muchas veces es una lucha diaria en nuestra carne, tratar de agradarte. No es fácil, Padre, no es fácil, nuestra carne está ahí. Pero tu palabra dice que pecamos por nuestra propia concupiscencia. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, guíanos, quédate con nosotros. El anhelo de nuestro corazón es verte algún día cara a cara, sentarnos en tus bodas. Porque como decía mi hermano Edgar, qué privilegio verte cara a cara, Padre Santo. Qué privilegio. No podemos ahora verte porque estamos en esta condición, en esta tierra. Pero sabemos que este cuerpo de corrupción va a ser transformado en incorrupción, incorruptible. Y ahí se cumple tu escritura: sin santidad nadie verá a Dios. Ahí se cumple, Padre. Ayúdanos a predicar el mensaje para todas las personas que aún no te conocen, indistintamente de dónde sean, de dónde hayan nacido. Y no nos importa, no nos interesa, solo nos interesa predicar tu palabra. Quédate con nosotros, Padre. Permite que estas palabras que se ha compartido con mis hermanos sea de edificación, para poder asimilar estas verdades que están escritas en tu palabra. Gracias, Padre, por los hermanos que están viendo esta transmisión y lo verán por diferido. Glorifícate, Padre Santo, en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias. Procedemos ahora a descansar, sabiendo que si no nos levantamos es porque ha sido tu voluntad, y si nos levantamos igualmente, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. ¿Alguien tiene algo que mencionar? De pronto vamos a saludar a Vanessa Rossi. Vanessa, un abrazo a la distancia. Vanessa, ¿cuántos apóstoles hay en este día? Hola, hermanos, hola. Hermosa palabra, gloria a Dios por la palabra. Hoy por hoy una gran realidad, se hacen llamar apóstoles y usan justamente el capítulo que has mencionado ahí en Efesios 4:11. Y bueno, nosotros nos toca la responsabilidad de predicar la verdad. Tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente que está ciega. Aún nosotros hemos salido de esos lugares y gracias a nuestros hermanos que nos ha puesto el Señor para llevarnos a la verdad a través del Espíritu Santo, nosotros debemos ser responsables de predicar el verdadero evangelio. Así que gracias por la palabra, una gran bendición. Gracias, David, y gracias y gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios por ese mensaje lindo. Gloria a Dios por, como decía Vanessa, el Señor nos saca a todos, los presentes, nos ha sacado. A mí me sacó de una secta. A mí me sacó pasé primero por los adventistas del séptimo día, luego por ahí caí así de coincidencia en una neopentecostal. Y siempre había una hermana que caía al piso y convulsionaba y decía, es que Dios me está diciendo ahorita, y es que yo digo, bueno, y siempre convulsiona a ella, oiga, llévenla al doctor, Es que las cosas espirituales y bla bla bla, y
y grandes cosas, ya saben todos los textos que mencionan, y grandes cosas harán. Cuando la escritura dice que grandes cosas harán, es lo que estamos justamente haciendo como creyentes. Antes no existía la tecnología, ahora existe la tecnología y lo usamos para predicar el evangelio. Y grandes cosas seguiremos haciendo por la voluntad de nuestro Señor. Grandes cosas. Ya se vienen los seminarios. Grandes cosas. Imagínense. Mi hermano Dani, algo que agregar al mensaje del día de hoy. Un maravilloso mensaje, mi hermano. Y esa es la tónica que debemos tener todos los cristianos. Hoy en día, más que todo, ir a predicar las buenas nuevas de salvación y alertar a todo el mundo, porque la verdad que hoy en día hay tantas personas engañadas, y confiamos en que en medio de muchas de estas iglesias Dios tiene elegidos también. Tenemos que seguir orando por ellos, seguir orando y predicando. Así que ese es el mensaje. Amén, 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 claro que sí. A muchos se nos ha caído la venda por misericordia del Señor. Porque si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, ¿qué sería de nosotros, pues? ¿Qué sería de nosotros? Si el Señor, y esa es otra, si el Señor no hubiera muerto por su pueblo en esa cruz, nosotros tuviéramos tribuna asegurado directo para la paila, para el infierno. Gracias, 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 Señor. No me alcanzarán los años de vida para agradecer por ese regalo inmerecido. Inmerecido. No, pero es que yo me porto bien. Tito 3:5 nos salvó. No porque hagamos obras de justicia, porque nosotros... No, nos salvó. Bendito sea su nombre. Un abrazo a Paula Duarte, a Carolina Marulanda, a Adriana, Laura, a Jenny Perdomo, Silvia Rojas. Un abrazo a la distancia, mis hermanos. ¿Quién toma la foto? Bienvenido. Hoy no estuvo nuestro hermano Kevin. Ah, sí, Kevin está ahí, pero nuestro hermano tenía un pequeño detalle con el piano, así que... Pero ya el próximo Zoom, cuando entremos a capítulo 2, el Pentecostés, el día de Pentecostés. Qué maravilloso, mi hermano. Qué maravilloso. Los espero en el próximo Zoom. ¿Quién toma la foto? Bienvenido. Se cae la mano. Esperamos la señal, Pablita. Ya, ahora sí, ya. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Mañana viernes, no se olviden del video. Nuestro hermano Edgar, compartan, denle like. El domingo, la prédica en línea. Por favor, compartan, igual denle like. Concentraditos. Que van a haber personas que de pronto van por ahí. No, es mentira, él es mentiroso. No le sigan la línea de juego. Déjenlo que hablen, déjenlo que... Oramos por las personas que van a escuchar el mensaje del domingo. Y también por los que van a ver el video de mañana de nuestro hermano. Así que mis hermanos, bendiciones, cuídense. Que la paz del Señor...